Hola, nos da gusto saludarlo. Mi nombre es Adrián Alarcón y gracias por estar conectado con nosotros. Todos sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia y con este mensaje finalizar la serie titulada ¿Cómo ayudo a mis hijos? Quizás se pregunta, ¿por qué debo ser paciente? Bueno, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, la paciencia es una de las características de Jesús que nosotros deberíamos imitar dignamente. Lo invito a buscar en las Escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 30 al 32. Jesús dice, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la vida y la oportunidad de encontrar en tu santa palabra el modelo de Jesús que nos enseña para que te honremos con nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo creo que algo muy común en la mayoría de las personas es imitar gestos o estilos de alguien a quien admiras o simplemente porque te agrada su manera de ser. Los niños imitan a sus papás. El niño juega imitando los roles de papá y una niña los roles de mamá. Los adolescentes imitan a los artistas, a sus atletas, incluso a sus maestros o educadores que influencian sus vidas. Imitar lo bueno de otras personas es razonable y de ser así pienso que sería mucho más elevado si nosotros buscamos imitar a Cristo siguiendo su ejemplo. Y de eso vamos a hablar, del desafío de imitar a Cristo. ¿Qué mejor legado puedes dejar a tus hijos? En el Evangelio de Marcos encontramos testimonios del carácter de Jesús, que hablan acerca del perdón, de la compasión, la misericordia, cosas que nosotros deberíamos imitar. Y hoy hablaremos acerca de imitar su paciencia. Sí, escuchó bien, su paciencia. Y siendo honesto, pienso que Dios puso a prueba mi paciencia para este mensaje, además de otras cosas. En broma le decía a mi esposa, creo que me voy a saltar esta predicación porque estoy perdiendo la paciencia. De alguna manera debo aceptar que en medio de las pruebas la paciencia es mi mayor batalla. ¿Cómo se considera usted? ¿Se considera una persona paciente? En la escala del 1 al 10, si 10 es el valor más alto, ¿qué número se daría a usted? Si está en la escala de 9 a 6 o menos de 6, esto nos dice que está bien hablar de la paciencia y la Biblia habla toneladas al respecto. La paciencia está en la lista del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. La paciencia se asemeja a la sabiduría. Proverbios 19:11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. También se asemeja a la humildad y amabilidad. Efesios 4:2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. La paciencia nos posiciona en nuestra relación con Dios. Colosenses 3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. No podemos dejar a un lado el compromiso de ser pacientes, a pesar de que para el mundo significa un producto de muy bajo valor. La gente quiere controlar las cosas y te dice, déjame, yo sé lo que hago. Vivimos en una sociedad nerviosa, apresurada, impaciente. Quiere todo al instante. Dinero y posesiones,
recuperar la salud, bajar de peso, buena condición física, popularidad, pero todo al instante. Y piensas que estás en tu derecho. Pero cuando las cosas están difíciles, entonces batallas con ser paciente y mantener la calma. La idea principal de este mensaje dice: en las pruebas de la vida, a través de la fe y la paciencia, espera en Dios y no serás derrotado. El plan de Dios es que a través de las pruebas, en medio de la tormenta o en plena marcha, seamos pacientes. A través de las circunstancias, Dios trabaja en nosotros de muchas maneras. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, leemos las parábolas de Jesús y Marcos las escribe y las va separando con elegancia una de otra, y en cada historia encuentras el mensaje de Jesús que habla acerca de ser pacientes. Jesús conocía muy bien a sus oyentes, sabían que eran campesinos y pescadores, y para despertar interés les dice: pongan atención, como diciendo: hey, ¿me están escuchando? Y entonces lanza la primera historia acerca de uno que va esparciendo la semilla. En las parábolas Jesús les menciona cosas que ellos conocen o acostumbran a hacer. En Marcos capítulo 4, versos del 3 al 7, Jesús dice: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar, y sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Jesús, cuando está hablando de sembrar la semilla, de inmediato lo asocias con esparcir el evangelio, y de alguna manera en cómo algunos responden al evangelio. En el tiempo de sembrar y el tiempo de cosechar, sabemos que debemos ser pacientes, creer que Dios está tratando algo en nuestras vidas, pero mayormente somos impacientes si las cosas no van como nosotros queremos. Quizás ahora mismo estás en un tiempo de crecimiento. Dios está trabajando en ti. Ha sembrado la semilla de su palabra dentro de ti y desea que pongas atención. Y con respecto a este punto, permítame preguntar algo. ¿Qué gira alrededor de ti que te arrebata la fe y la confianza? ¿Qué tipo de suelo está ahogando tus raíces que no deja que tu espíritu y tus relaciones sean profundas? ¿Qué espinas tienes que arrancar ahora antes de que se apropien de tu corazón? Para crecer hasta donde te propones llegar, y Dios también quiere que llegues, quizás debas dar un paso atrás, respirar profundo y procesar estas preguntas, y dejes que Dios te hable. Pero si no es el tiempo de tu crecimiento y ahora estás atravesando una feroz tormenta que trata de destrozar tu vida, entonces presta atención en esto. En los versos 30 al 36, donde Jesús enseña la parábola de la semilla de mostaza, es una historia que va ligada con la paciencia. ¿Qué tan dispuesto y receptivo estás para esperar y ver lo que Dios está trabajando en tu vida? En otros mensajes hemos mencionado que el Evangelio de Marcos es como leer la agenda diaria de Jesús. Está en un evento y repentinamente va a otro. Ahora mismo en Marcos 4 estamos leyendo historias de sembradores, malas hierbas, semilla de mostaza, florecer, y de pronto en el verso 37 Marcos deja a un lado las parábolas y da un giro y dice: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que comenzó a hundirse. Es una fuerte tormenta,
Las olas destrozan la proa y amenazan con destruir el casco de la embarcación. Los discípulos se sujetan a los remos con fuerza, oran suplicando a Dios que perdone sus vidas. Pero de pronto recuerdan que Dios está en la barca. Así es, literalmente, ahí está con ellos. Verso 38. Y en esa recuperación de conciencia, al instante, se dan cuenta de que Dios tiene la capacidad de hacer mucho por ellos. El pánico se transforma en paciencia. Y con paciencia esperan que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. ¿Te puedes identificar con esto? ¿Alguna vez has estado así? Estás trabajando en tu crecimiento espiritual y de pronto una tormenta furiosa, por decirlo de manera figurada, golpea el timón. Es difícil que en ese momento encuentres paciencia. ¿Y cómo respondes? ¿Qué tormenta está o se está generando en tu corazón? ¿Cuál es la mayor tentación que te hace dudar de la presencia de Dios? Cuando necesitas escuchar a Jesús, que te hable con su suave voz, ¿te quedas quieto y en silencio? Piensa en esto. Si realmente decides esperar con paciencia que las cosas cambien, puede suceder algo sorprendente. O quizás tan solo pensar que paciencia significa esperar, sientes que los ojos se te salen de órbita, porque no nos gusta esperar. Es doloroso, es difícil. Pero Dios dice que esperar es bueno, porque en nosotros produce paciencia. En Gálatas capítulo 5, versos 22, el apóstol Pablo declara que la paciencia es fruto del Espíritu. En otras palabras, la paciencia es un producto adicional de la obra de Dios que está trabajando en nosotros. Y Pablo afirma, no solo desear la paciencia, la debes buscar, perseguir. Primera de Timoteo 6:11 dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad. Perseverar en ser paciente no va a despertar en ti alegría o emoción y a grandes gritos. Pero si perseveras en buscar la paciencia, eso le agrada a Dios. ¿Y cómo se puede lograr? ¿Cómo perseverar en la paciencia? Bueno, hoy vamos a mencionar al menos 5 maneras que usted puede anotar y platicar al respecto con sus hijos. Primero y sobre todo, número 1, empieza con oración. El primer paso esencial para encontrar paciencia en nuestras vidas es la oración. Podemos pedir a Dios en oración que nos ayude a ser pacientes. Pero siendo honestos, cuando nuestra paciencia está pasando tiempos de prueba, la oración es lo último que queremos hacer, ¿cierto? Recuerda que nosotros podemos orar a Dios y decirle acerca de todo lo que quiere arrebatarnos la paciencia. Incluso si piensas que estás repitiendo la misma oración, cada vez que la dices, recobra nueva vida. La oración pone algo en movimiento. Aun si tú no lo detectas, aun si no lo descubres en el momento. Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Segundo, haz un ajuste mental. ¿Qué significa esto? Que en tiempos de espera yo he descubierto que una manera de desarrollar la paciencia es hacer un ajuste en mi mente y pensar, ¿cómo espero en el Señor? En lugar de estar ansioso y preocupado de que las cosas cambien, yo hago un ajuste y pienso, esperaré a que el Señor haga cambios en las cosas y haga cambios en mí. En lugar de luchar para que mi esposa cambie, yo pienso que debo esperar que el Señor haga cambios en ella y en mí. Hacer un ajuste en mi mente hace más posible ser paciente con mi cónyuge y con los demás. Esperar en el Señor me da la sensación que algo está sucediendo. Quizás no lo puedo ver al momento, pero estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer.
El tercer punto es ser agradecido. Cada vez que sientas perder la paciencia, debes parar y agradecer a Dios que Él cuida de ti. El apóstol Pablo en Romanos 15:5 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme el ejemplo de Cristo Jesús. Debemos agradecer a Dios por su gracia y por su voluntad que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y nos ayuda a descansar en tiempo perfecto. Filipenses 4:6 dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuarto, no te rindas. Tener paciencia no significa rendirse o renunciar. Aunque parezca que en el hogar las cosas con tus hijos o con tu cónyuge nunca van a cambiar. Aunque parezca que las cosas que te molestan día a día nunca serán diferentes. Aunque parezca que las cosas o que las personas se burlan de ti en todo momento, nunca van a cambiar. Y cada vez que enfrentes un desafío que te irrita de manera constante y te hace insoportable la vida y piensas que nada va a cambiar, recurre a Dios y alaba a nuestro Dios. Dios es el Dios de lo imposible. A través de las pruebas, Dios nos da la oportunidad de crecer y aprender a ser pacientes y a confiar en Él. Agradece a Dios porque en Él todas las cosas son posibles. Marcos 10:27 dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Y finalmente, punto número 5. Cuando eres paciente, tu fe crece. Paciencia significa trabajar para crecer en una relación más profunda con Dios. Esforzarse mayormente cuando parece que lo único que crece en la vida es una intensa lucha entre usted y la fatalidad que traen las circunstancias. Paciencia significa recordar que las cosas pueden ser aún peor y es mejor ser intencional en procurar el bien de la otra persona. Si buscas que la paciencia y la confianza obren en ti, tu fe crecerá. La fe es como la semilla de mostaza que menciona en Marcos 4:32. Cuando se planta, crece y se convierte en la más grande de todas las plantas del jardín, con ramas tan grandes que las aves pueden posarse en su sombra. La razón más importante de buscar y anhelar la paciencia es porque la paciencia es la naturaleza de Dios. Cuando somos pacientes nos asemejamos más a Cristo. En Santiago capítulo 1 versos del 2 al 4 dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia nos perfecciona y nos hace completos para que no nos falte nada. Practicar la paciencia nos acerca a ser más como Cristo. Confiar en Dios no es solo creer que nos va a levantar, sino que nos levantará en el momento preciso. Por tanto, cualquier situación que se presente y tengas que perseverar la paciencia, trata de pensar que eso te va transformando en ser más santo y más perfecto. Y eso realmente es bueno. Mi padre sirvió al ejército mexicano por más de 40 años. La paciencia no es una práctica común en el ejército. Los soldados son instruidos para obedecer una orden superior de forma inmediata. No obedecer se castiga con severidad. Y a pesar de que en mi casa mi padre nos impuso mucho de esa disciplina militar, ahora recuerdo cómo lo vi batallar con su paciencia para con nosotros. Y puedo recordar cómo Dios trajo a mi padre paciencia mientras mis hermanos y yo crecíamos. Solo Dios le dio paciencia para con nosotros. Y a pesar de nuestra desobediencia, nosotros recibimos de Él corrección con amor. Y cuando quiero imitar la paciencia de alguien como mi padre, yo prefiero mucho más imitar a Jesús, mi Salvador y mi Señor. ¿Y qué hay acerca de usted?
Yo creo que a usted le gusta entrenar con sus hijos el fútbol o la natación o ser scouts, o quizás le ayuda a ellos a estudiar, los aconseja cómo respetar a los adultos, pero sea intencional en enseñarles cómo navegar en la vida. Enséñeles a ellos acerca de Jesús y recuerden que solo Jesús es el único a quien dignamente debemos imitar. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la vida y la oportunidad de encontrar en tu santa palabra el modelo que Jesús nos enseña para que te honremos con nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús oramos.